Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida y les agradezco que estén ahí del otro lado. Vamos a continuar con esta clase sobre la ciencia ficción. Esta es la segunda parte, hay una primera parte, esta es la segunda parte. Nos vamos a concentrar en lo que pasa en el siglo XX, en la literatura, sobre todo la ciencia ficción. O sea que vamos a continuar, ¿no? Entonces vamos a retomar, dijimos que habíamos terminado el video anterior con la obra de H.G. Wells, fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Wells sigue escribiendo, se va por otras ramas, escribe otros géneros, otro tipo de textos, pero en principio el siglo XX va a arrancar con esto que tiene que ver con esto que empezamos a ver, ¿no? Que es esta gran tensión que empieza a haber entre la literatura de vanguardia, ¿no? De la mano de las vanguardias artísticas, surrealismo, impresionismo, dadaísmo, etc., y una literatura que va un poquito a la saga de las vanguardias, ¿no? Joyce, Proust, Virginia Woolf, Kafka, que son escritores que van en la dirección contraria a la tradición de los géneros del siglo XIX. Es decir, allí donde veíamos en el siglo XIX géneros, ciencia ficción, policial, fantástico, en el siglo XX aparecen escritores que, considerados, digamos, de vanguardia, que van a ir en otra dirección, que van a renegar un poco del género, van a renegar de la fórmula. El género en el fondo es fórmula, el género es una receta, ¿no? El género policial tiene 3 o 4 o 5 componentes que se reciclan y se dan vueltas. Lo mismo en la ciencia ficción, el terror. Bueno, los escritores de vanguardia van en una dirección distinta. Los escritores de género, los escritores tradicionales de alguna forma, trabajan sobre esa idea, de la fórmula, ¿no? Los escritores de policiales, los escritores de ciencia ficción, fantásticos, trabajan sobre la repetición. Y eso es lo que los escritores de vanguardia van a renegar. Pero la ciencia ficción, como literatura de género en principio, va a quedar un poco relegada a una literatura menor, una literatura que es tomada muy poco en serio por los escritores más conocidos, por la crítica, y por supuesto va a pasar a una especie de segundo lugar, ¿no? Lo cierto es que empiezan a aparecer escritores muy interesantes ahí, que creo yo vale la pena. Yo creo que en ese tránsito del siglo XIX al siglo XX no podemos dejar de pensar en Lovecraft, cuando empieza a proponer elementos del terror, pero también de la ciencia ficción, ¿no? Ya hay elementos en Lovecraft que tienen que ver con vampiros espaciales, criaturas que son monstruosas, que pueblan las entrañas del planeta, todo lo que se la sabe, los mitos de Zulú, pero va a hablar de unas criaturas extraterrestres que vienen a la Tierra y que, por supuesto, esto lo podemos vincular a la ciencia ficción y al terror, con toda la influencia que eso va a tener, ¿no? Por supuesto, Lovecraft va a influir muchísimo en la literatura y al cine, ¿no? Una película como Alien, 100% deudora de Lovecraft. Y ahí es cuando creo que es como uno de los posibles grandes primeros escritores del siglo XX que trabajaron la ciencia ficción. Pero enseguida va a aparecer algo en la literatura, que son las revistas, ¿no? Me parece que ahí es fundamental tener en cuenta lo que va a pasar con las revistas pulp, que son estas revistas que empiezan a aparecer, que son revistas de papel muy barato, ¿no? Pulp fiction, digamos, que valen unos centavitos, y que por supuesto son historietas en las cuales se habla de ciencia ficción, de terror, historias truculentas, macabras, un poco eróticas a veces, de vampiros, digo, todo tipo de géneros populares, y que van a ser de consumo masivo. Esto pasa en Estados Unidos, esto tiene mucho que ver con la cultura de masas, tiene mucho que ver con las industrias culturales, tiene mucho que ver con esta manera de desparramar el entretenimiento por el país de una forma barata para la gente, para el pueblo. Entonces, los géneros tradicionales van a estar muy vinculados a eso, por supuesto. Desde ya, lo que vamos a ver es cómo también aparece el cine, ¿sí? En Francia, en 1895, aparece el cine, pasa a Estados Unidos y por supuesto se empieza a producir, ya vamos a verlo más adelante, todo lo que tiene que ver con el cine, entre otras cosas, el cine de ciencia ficción. Lo que sí está claro y que ocurre es que la literatura de ciencia ficción, entre otras cosas, empieza a circular en las revistas, en estas pulp fiction. Y va a ser en los años 20, ¿sí? 1926 exactamente, cuando Hugo Gernsback va a sacar una revista que es la Amazing Stories. Hugo Gernsback es uno de los fundadores de la Amazing Stories y va a empezar a dar lugar a que muchos escritores empiecen a trabajar pequeños cuentos de ciencia ficción y que se vayan fogueando en la revista y que con el tiempo van a dar lugar a muy buenos escritores. O sea que las revistas, sobre todo de la Amazing Stories, es uno de los lugares en donde se empieza a cocinar un poquito esto que tiene que ver con la ciencia ficción, los nuevos modos de trabajar la ciencia ficción, lo popular, la alta y la baja cultura, la cultura de masas y ciertos temas que la ciencia ficción va a ir trabajando, con mucha influencia de Verne, de Poe, de Wells, pero ahí van a estar las pulp fiction, ahí van a estar estas historietas. Y desde ya va a aparecer los años 30, los años 40, creo que hay dos novelas fundamentales, ¿sí? Una es Mundo Feliz, los años 30, los años 40, 1984, de Orwell. Son dos novelas fundamentales. ¿Por qué? Por muchas razones. Vamos a
sintetizar un poquito. En primer lugar, porque habíamos hablado la clase pasada, el video pasado, de esto que tiene que ver con las utopías. Y evidentemente hay algo ahí que habíamos dicho que estaba, las utopías, las distopías, ¿no? Que estaba en Wells y que después va a retomar el siglo XX con una gran fruición, ¿no? El siglo XX va a estar lleno de distopías en ese sentido. Las novelas y películas sobre las distopías van a ser infinitas. ¿Qué es la utopía, en principio? La utopía, ¿no? Viene la palabra del latín y es no hay tal lugar. Es decir, este lugar que yo propongo no existe. Es una utopía, es un lugar ideal, un lugar soñado. Es un lugar que donde las cosas pasan como ojalá pasaran, ¿no? El autor va a escribir una utopía en la cual dice, me encantaría que el mundo fuera así. Pero bueno, el mundo no es así. Es las utopías. La utopía, primera utopía puede ser la República de Platón, ¿no? Donde Platón está describiendo una sociedad democrática ideal. Por supuesto, es lo que Platón sostiene, sospecha, supone que debería ser una ciudad ideal, ¿no? La República de Platón como una de las primeras. Pensemos en la ciudad de Dios de San Agustín, ya en nuestra era, ¿no? La ciudad de Dios de San Agustín no deja de ser una utopía, no deja de tener elementos utópicos, donde por supuesto aparece toda la construcción de lo que es el nuevo catolicismo, o sea que hay el nuevo cristianismo, catolicismo, por eso también podría ser considerada una utopía. Ya entramos en el Renacimiento, pensemos en Tomás Moro, ¿sí? En 1516 él publica La Utopía, que es también un texto donde aparece esta construcción de la sociedad ideal. Luego vendrán otras, ¿sí? La de Campanella, la Ciudad del Sol, vendrá de Francis Bacon, La Nueva Atlántida, y vendrán otras siempre utopías, ¿no? Mundos ideales, mundos que son soñados, mundos que son de alguna forma superadores de este mundo real el que nos toca vivir. Pero ¿qué va a pasar? Que ahí tenemos que pensar una cosa, siglo XIX, ¿no? Estamos en el siglo XIX, ciencia ficción, con el género, que así como en la antigüedad, y de a poco, y sobre todo el siglo XIX fue el punto culminante, la humanidad fue conquistando el mundo real, ¿no? De alguna manera vemos como siglo XVIII, siglo XIX, la navegación ya prácticamente había llegado hasta todos los rincones de la Tierra, por lo tanto el mundo real ya prácticamente se había conquistado todo. En el siglo XIX van a empezar a aparecer las utopías desde el punto de vista de las ideologías, el socialismo, luego comunismo, y esto va a ser aquello que se va a intentar conquistar, es decir, ese mundo más mental de las ideologías, de las utopías ideológicas, de las utopías que tienen que ver con un orden mental, que es lo que va a atravesar el siglo XX, ¿no? Ya conquistamos el mundo geográfico, bueno, siglo XX vamos a conquistar el mundo, vamos a intentar conquistar, dominar ese mundo de las ideologías, de lo mental. Comunismo, fascismo, nazismo, son nuevos órdenes ideológicos que lo que proponen, de alguna forma, es el segundo avatar, que es, vamos a dominar el mundo geográfico, el mundo real, vamos a dominar el mundo ideal. De la misma forma que podemos pensar que en el siglo XXI este tercer movimiento va a ser dominar el mundo virtual. O sea, tenemos tres movimientos posibles. Siglo XXI se trata de conquistar la virtualidad, conquistar aquello que es virtual, aquello que no es ni solamente real, geográfico en el caso del, ni tampoco ideológico, sino que es el mundo de la virtualidad, lo que propone la informática. Bueno, ese sería un tercer avatar, ya llegaremos ahí. En principio, eso es lo que va a proponer el siglo XIX. En el siglo XIX se gestan, sobre todo a partir de Marx, desde ya, lo que tiene que ver con las utopías. Y en el siglo XX van a aparecer estas dos novelas, 1984, Mundo Feliz, luego vendrá Fahrenheit 451, es decir, un montón de distopías. La distopía es precisamente lo opuesto, o sea, la distopía lo que tiene es que es lo opuesto a la utopía. La distopía es un futuro terrible, la distopía lo que propone es que ese futuro, en vez de ser ideal, en vez de ser maravilloso y fantástico, es una porquería. O sea, todo funciona mal y muy pesimista y de alguna forma se opone a la utopía, ya que lo que propone precisamente es lo contrario. Lo que va a hacer Wells con La Máquina del Tiempo y es lo que va a hacer 1984, Un Mundo Feliz, y por eso ya después el cine se va a ocupar, ¿no?, con Blade Runner y Terminator y Matrix y Minority Report y demás, va a proponer precisamente lo opuesto, las distopías. Y esto que decía antes tiene mucho que ver con esto que va a hacer Marx, con que Marx, a partir de su proyecto de socialismo no utópico sino científico, va a proponer como una utopía posible, ¿no? Esta utopía del proletariado, esta utopía de superado el capitalismo, va a llegar un momento en el cual esto que lo vincula tanto con el Sermón de la Montaña, ¿no? El Manifiesto Comunista es una especie de sermón de la montaña
en donde el Sermón de la Montaña, el reino de los cielos, acá tenemos este paraíso del proletariado, ¿no? Que es superador del capitalismo. Eso es una gran utopía. Por supuesto también habrá una utopía capitalista, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la utopía socialista, que se pondrá en escena en Rusia, ¿no? Revolución comunista 1917-19, lo que vemos es que ya propone algo que después la ciencia ficción va a tomar, que es esto que tiene que ver con reflexionar, dar vueltas, releer las grandes utopías, pero llevarlas hacia lo distópico, esto se volvió un lugar terrible, inhabitable, ¿no? De alguna manera el mundo se ha vuelto un lugar inhabitable. Esto después va a tener mucho que ver con el género o subgénero apocalíptico, ¿no? Esta infinidad de películas que pululan estos últimos años sobre lo apocalíptico, sobre este post-apocalíptico o post-apocalíptico, ¿no? Este mundo después de pandemias o masacres o guerras o lo que fuera, tiene mucho que ver con la distopía y con un futuro terrible, pero que está todo relacionado con esto que tiene que ver con cómo se fue cocinando desde el punto de vista social, ¿no? Esto que es la historia. Recomiendo ahí el libro de Fredric Jameson, ¿no? Las arqueologías del futuro, que es un libro que va a trabajar la ciencia ficción, pero concentrándose en esta idea de la utopía. Es cierto que Jameson tenía la desgracia de ser marxista, con lo cual está la mirada, por momentos no se nota, o sea que está bueno porque por momentos lo disimula un poco, o en todo caso, tal vez lo más interesante del libro pasa por otro lugar, por sus reflexiones sobre el género, pero lo cierto es que podemos ver cómo nos empezamos a encontrar con que las reflexiones van por el lado de cómo el género va trabajando la distopía, va trabajando esto que es como a lo largo del siglo XX, a medida que transcurre el tiempo, por supuesto, van apareciendo estas alternativas que propone la literatura y el cine respecto a reflexionar sobre la utopía. O sea que en ese sentido me parece que es sumamente válido, es un gran libro sobre la ciencia ficción, ¿no? Uno de los que se puede recomendar, me parece. Y ahí tenemos con que llegamos a un momento en el cual nos encontramos que siglo XX, estamos todavía antes de la Segunda Guerra Mundial, ya empieza a haber, después de la primera, ¿no? Entre la primera y la segunda, escritores que ya empiezan a ver que eso que eran las utopías se está viniendo abajo y empiezan a proponer distopías, empiezan a proponer ya un mundo que se desmorona, pero hay que tenerlo desde ya en cuenta, ¿no? Y por supuesto esto tiene que ver también con una gran crítica muchas veces al capitalismo, al orden reinante y llevarlo al extremo de ponerlo en el futuro y que por supuesto sea terrible. En El Mundo Feliz, supongo que la han leído y la conocen, aparece este elemento de la felicidad, precisamente, una especie de distopía en la cual la gente tiene todo lo que necesita, es un mundo hedónico, un mundo frívolo, un mundo en el cual sobran las cosas y la gente es muy feliz y se muere de entretenida que está, de lo bien que la pasa, y por supuesto aparece el tema de la droga, ¿no? Una sustancia que hace que la gente en todo caso viva de esta manera, y la contracara de eso va a ser 1984, en donde tenemos un futuro en el cual hay una sociedad terrible, un gobierno totalitario, un planeta que está dividido en tres sectores y que de alguna forma la historia que se concentra en Londres está gobernado por una especie de partido socialista comunista con mucha influencia por supuesto de Stalin y por supuesto del fascismo y por supuesto de los gobiernos nazis, y ahí lo que nos encontramos es que Orwell pone en el futuro, la novela fue escrita en 1948, la novela pasa en 1984, vemos esta idea de un futuro en el cual está lleno de aparatitos, y ahí la vinculación con la ciencia ficción, ¿no? De pantallas y elementos para vigilancia, en las cuales el futuro es terrible y desde ya es una gran crítica, es una novela muy política, es una gran crítica a los socialismos y comunismos. Si bien Orwell era socialista, incluso comunista, lo cierto es que se va a pelear a muerte con los miembros del partido, sobre el partido, en fin, toda una historia ahí interesante, sobre todo en la Guerra Civil Española, pero lo cierto es que la novela va a trabajar un poco en esa dirección, es una gran autocrítica, aquello en lo cual él creía, aquello en lo cual él vivió, y él va a criticar esa sociedad, ¿no? Acuérdense que el gobierno se llama INSOC, ¿no? El English Socialism, es decir, socialismo inglés. O sea, Orwell va a criticar el socialismo y va a mostrar ese estado totalitario, empobrecedor, esa vida gris, opaca que tienen los ciudadanos, burocrática, aburrida, todos muertos de hambre, ¿no? Y por supuesto esto tiene mucho que ver con esta gran crítica que va a hacer Orwell y que por supuesto pone a la novela como también una muestra más de la ciencia ficción y lo que la ciencia ficción puede hacer en este caso con una crítica social, una reflexión política, incluso filosófica. O sea que hay por eso dos grandes antecedentes de lo que va a ser después la novela de ciencia ficción. Y después tenemos grandes escritores que van a empezar a surgir, muchos de ellos a partir
de lo que habían hecho en las revistas PAL, digamos, y empiezan a escribir no solamente historietas, no solamente cuentos, sino novelas. Ya aparecen las novelas de ciencia ficción y los grandes escritores del siglo XX. ¿Sí? Recordemos que en el siglo XIX teníamos a Verne y a Wells como grandes escritores. Sumemos a Conan Doyle, si se quiere, por ejemplo, como gran escritor, también El Mundo Perdido, ¿no? O sea, había grandes escritores de novelas de ciencia ficción, y en el siglo XX esto será retomado, ¿no?, por escritores como Ray Bradbury, como Isaac Asimov, como Arthur Clarke. Bradbury va a trabajar la distopía, Fahrenheit 451. Arthur Clarke va a trabajar mucho lo que tiene que ver con la inteligencia extraterrestre, con los encuentros entre humanos y extraterrestres. Recordemos después el guión de 2001 y posterior novela de 2001, Odisea del Espacio, es de Arthur Clarke. Y Isaac Asimov va a trabajar mucho la robótica. Recordemos que el robot había sido inventado en los años 20 por un escritor checo, Karel Čapek, en su obra Rur, ¿no? Aparece la figura del robot, que es esta criatura que realiza funciones en principio bastante básicas y elementales, que si se quiere es un mitologema de Frankenstein. Digo, pensemos que Frankenstein, el robot, el androide, tiene después mucho que ver, ¿no? Terminator, Robocop. Si hay toda una línea ahí que podríamos seguir. Lo cierto es que en Yo Robot, la novela de Isaac Asimov, aparecen precisamente los robots, todas las leyes de la robótica, ¿no? La idea de que el robot no puede atacar a los seres humanos, no puede autodestruir, no puede hacerse daño a sí mismo. Digo, toda una cuestión ahí que tiene que ver con filosofía del robot, que por supuesto le seguirá el androide, es decir, ese robot que ya tiene una figura netamente humana y que no se puede distinguir del humano, esos androides que veremos en Alien, ¿no? Acuérdense de Ash, o acuérdense de los androides de inteligencia artificial, de David, del niño, o del personaje de Gigoló, o acuérdense de Blade Runner, ¿no? Los androides de Blade Runner. Y la tercera posibilidad que sería los cyborgs, son estas criaturas a medias humanos y a media máquina, ¿no? Terminator, Robocop, es decir, estas criaturas que tienen una estructura de metal con pedazos de carne y de piel, ¿no? Y vísceras y de pronto un chip en la cabeza. Digo, es un poco al medio camino, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que empiezan a proponer las nuevas tecnologías, la ciencia, que es una hibridación entre lo humano y lo cibernético. Ya vamos a ver cuando veamos transhumanismo, como esto tiene muchísima vinculación con la idea del cyborg, ¿no? Esta mezcolanza que son estas criaturas que van a, por supuesto, van a dar lugar a un montón de novelas y de películas. Pero van a venir estos tres escritores, se les sumarán más, ¿sí? Robert Heinlein, Frank Herbert, Richard Matheson. Richard Matheson me parece que es fundamental, es el autor de Soy Leyenda, Richard Matheson, ¿no? Y de El Increíble Hombre Menguante. Se hicieron películas de ambas, ¿no? Porque Matheson va a empezar a hibridar géneros, son los escritores que van a empezar a mezclar. Es el autor del guión de Duelo, de Spielberg, la primera película de Spielberg, ¿no? Matheson lo que hace es empezar a mezclar. Si leen Soy Leyenda, es una novela de ciencia ficción y de terror, ¿no? Es una novela de vampiros y también es una novela de un futuro apocalíptico. Entonces, Matheson mezcla géneros, que es una de las cosas que me parece muy interesante, porque vamos a ver cómo a medida que pasa el tiempo y nos acercamos al fin del siglo XIX, siglo XX, cada vez hay más ejemplos, ¿no? Blade Runner o Alien, precisamente, ¿no? Hibridación de géneros, muy propio del posmodernismo, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, son grandes escritores que empiezan a aparecer en Estados Unidos, que por supuesto podemos pensar que ya teníamos antecedentes, o en todo caso, paralelamente a eso, que se desarrollan en Europa, en Inglaterra, ¿no? C.S. Lewis con Las Crónicas de Narnia, Olaf Stapleton, ¿no? El Hacedor de Estrellas, Borges va a hablar muy bien de Stapleton, Brian Aldiss, incluso Anthony Burgess, ¿sí? Con La Naranja Mecánica. Brian Aldiss es el autor de Los Superjuguetes son para el verano, que es el texto en el cual se va a basar después Inteligencia Artificial de Kubrick, el proyecto de Kubrick y posterior película de Spielberg, ¿no? Ese es Brian Aldiss, que va a escribir también un Frankenstein desencadenado, ¿no? Un Frankenstein Unborn, es una relectura de Frankenstein bastante interesante, la filmó Roger Corman, no es una gran película, pero me parece que es interesante la propuesta, la idea, ¿no? Sí, ese es Brian Aldiss, y después, como decía, Anthony Burgess con La Naranja Mecánica, posterior película de Kubrick, que también podría ser una distopía, si se quiere, pero que es precisamente representante de lo que es, en todo caso, una ciencia ficción británica. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar a Stanislaw Lem, escritor polaco extraordinario, realmente, si no leyeron a Lem, léanlo, sobre todo Solaris, que es una novela extraordinaria, la va a filmar Tarkovsky y la va a filmar después Steven Soderbergh, ¿sí? Dos versiones muy distintas, en todo caso, que yo creo que no le hacen justicia a la novela. Pero Lem, creo que en ese sentido es un gran escritor, mucha influencia de Borges, me parece, sobre todo Solaris, ¿no? Creo que es un escritor también a tener en cuenta. Y ya que he hablado de Borges, me parece que habría que hacer un paréntesis ahí para pensar un poquito en la ciencia ficción en Argentina, qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque desde ya me parece que vale realmente la pena, sobre todo teniendo en cuenta que ha habido escritores
que han coqueteado con la ciencia ficción de primera línea, ¿no? Habíamos dicho que en el siglo XIX podíamos pensar en Holmberg y algún que otro escritor perdido, pero me parece que en el siglo XX ya aparecen en Argentina escritores que tienen elementos propios de la ciencia ficción, como Horacio Quiroga, como Leopoldo Lugones, ¿no? Hay cuentos de las fuerzas extrañas, los cuentos de Lugones, que se cruza la ciencia ficción con el esoterismo, con el espiritismo, con unas corrientes que en su momento se consideraban, digamos, fantásticas, pero que él las va a incluir dentro de una idea en la cual él consideraba que eso era cierto, que eso era realidad y que tenía tanto valor como la historia científica. Están puestas en el mismo plano, ¿no? Pero me parece que es algo ahí a tener en cuenta. Desde ya, lo que va a pasar es que con el tiempo empiezan a aparecer más escritores que van a trabajar en Argentina en ciencia ficción. Lugones, Quiroga, aparece Macedonio Fernández, también hay un elemento en Macedonio, ¿no? El Zapallo que creció como el universo, ¿no? Que son cuentos de ciencia ficción metafísicos, con un gran humorismo, hasta que, por supuesto, va a llegar Borges y Bioy Casares, ¿no? Sobre todo Bioy Casares con La invención de Morel, y después con Plan de evasión y con algunos cuentos, ¿no? Memoria de Paulina, donde aparecen máquinas y aparatos raros, ¿no? Pero La invención de Morel, fundamentalmente La invención de Morel, Morel, gran homenaje a la isla del Doctor Moreau, la historia transcurre en una isla también, por supuesto una gran máquina, ¿no? La gran invención de Bioy es esta máquina que inventa el profesor Morel, el científico Morel, y que tiene, tal vez como, me parece una de las grandes novelas de ficción del siglo XX, sin duda, ¿no? La invención de Morel, escrita por un Bioy de 26, 25, 26 años, y que creo que pone a Bioy como uno de los, con esa novela, como uno de los grandes escritores de ficción del siglo XX, ¿no? Yo creo que es una de las grandes novelas que se han escrito en todo el mundo. Pero claro, como decía antes, es un género muy anglosajón, es un género que está muy vinculado a países industrializados, y Argentina en ese sentido, digamos que las cosas no le fueron tan bien, entonces el género empieza a decaer. Borges es otro escritor que va a coquetear. Borges jamás puso una máquina, pero si uno piensa en las temáticas o las ideas que se desprenden de cuentos como La utopía del hombre que está cansado, o Trollum Orbistertius, que hay una especie de invasión medio extraterrestre, medio de otro planeta a la Tierra. Hay un cuento de homenaje a Lovecraft, ¿no? There Are More Things, donde hay una especie de extraterrestre, que el personaje protagonista va a la casa donde supuestamente vivió este personaje. La utopía de un hombre que está cansado, el género de los senderos que se bifurcan, medio policial, ciencia ficción, es decir, hay elementos en Borges que hablan de una influencia grande de la ciencia ficción en Borges. Es decir, ha habido en los años 40, sobre todo en Argentina, algo que me parece que es interesante respecto a eso. Después, por supuesto, vendrán las revistas. Acá ha habido una gran cantidad de revistas en ciencia ficción, Péndulo o Minotauro, es decir, ha habido revistas que se han ocupado de ciencia ficción. Creo que un personaje ahí a tener en cuenta es Pablo Capana, el escrito uno de los libros El sentido de la ciencia ficción, que es un buen libro sobre ciencia ficción. Y por supuesto, después me parece que El Eternauta es tal vez la gran obra, otra de las grandes obras en el género del cómic, digamos, de ciencia ficción argentina, ¿no? O Esther Gelson López, lo que es sobre todo el primer Eternauta, creo que en el sentido es extraordinario, y que desde ya creo que son los aportes que ha hecho por lo menos Argentina al género, teniendo en cuenta que este es un país en el cual fundamental el género fantástico, ¿no? O sea, el género fantástico rioplatense es tal vez la gran invención del siglo XX en Argentina, así como en Latinoamérica aparece el realismo mágico, ¿no? En Argentina aparece el fantástico, son los dos géneros que me parece en ese sentido aportan mucho a la literatura mundial, que son dos fenómenos muy propios, ¿no? Uno del Caribe, de Centroamérica, el realismo fantástico, García Márquez, que por supuesto es una especie de no revolución industrial, ¿no? Es negar un poco, es decir, un poco, es abolir la revolución industrial y seguir con una especie de primitivismo, de elemento bastante mágico y una especie de cosa bastante primitiva, y el fantástico argentino, que tiene mucha influencia europea, y por supuesto después estos intentos de la ciencia ficción argentina con Borges, Bioy y algún que otro autor que vendrá después, que me parece que entran dentro de este fantástico, que creo que son sumamente válidos. Y después habría un momento, me parece también interesante, sobre la ciencia ficción anglosajona que vendría después, que es lo que empieza a pasar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial surge básicamente, ¿no? Años 56, 57, la figura de Philip Dick, y por supuesto después escritores como William Burroughs, ¿no? Con Nova, con Almuerzo Desnudo, o Ballard también, con Crash y un montón de una imaginería muy extraordinaria sobre una mirada sobre la ciencia ficción, sobre la nueva ciencia ficción. Ursula Le Guin, una escritora que combina ciencia ficción con el feminismo, ¿no? Me parece también hay una posibilidad de la ciencia ficción, es articularla con el feminismo, pero me parece que donde hay que detenerse un poquito es efectivamente en Philip Dick, ¿no? Y ahí lo que vamos a pensar es en Dick, Philip K. Dick, este escritor con una vida terrible en ese sentido, una vida muy
escandalosa, ¿no? Con 5 matrimonios, muchos problemas de droga, de alcohol, de mucha paranoia, muchas enfermedades mentales, esquizofrenia y demás. Dio ahí por ahí en internet un par de conferencias de él en las cuales dice unas cosas completamente delirantes, ¿no? Que él es una reencarnación, que él está siendo espiado, que él está, ¿no? Es una vida virtual, es decir, una cantidad de cosas ahí extrañas que él propone, que tiene que ver con que muchas veces se lo consideraba un poco loco, ¿no? Hay una célebre charla en los años 70 en Francia que efectivamente es alucinante. Búsquenla en YouTube porque está el video. Pero con esto quiero decir que Dick es uno de los que va también ser fundamental, porque Dick, entre otras cosas, lo que va a hacer es llevar la ciencia ficción a lo cotidiano. Es decir, las historias de él ya no pasan en otros planetas, en el futuro, entre seres extraterrestres, no. Muchas historias de Dick, que las hay, también él trabaja en esa dirección, pero Dick va a trabajar muchas veces una historia en un pueblito, una pequeña ciudad norteamericana, donde de pronto hay algo que puede ser un personaje que hace unos crucigramas y que de pronto tiene una vida burocrática y aburrida y que de pronto no le pasa nada, pero nos enteramos después que esos crucigramas que este señor hace forman parte de un proyecto de los Estados Unidos para combatir una guerra interplanetaria con otras criaturas, etcétera, etcétera. Es decir, primero trabaja lo cotidiano y después hasta que eso cotidiano, esa cosa realista, tiene un trasfondo que tiene que ver ya con el elemento más propio del género y que por supuesto hace que la novela cobre una nueva dimensión. El show de Truman es muy Dick, ¿sí? Si vieron la película del show de Truman, bueno, eso es casi Tiempo desarticulado de Philip Dick, ¿no? Es decir, es casi un plagio, digamos, de la novela. Es decir, esta idea del muchacho que vive en un pueblito y resulta que hay una realidad que lo trasciende, que es por supuesto fantástica o medio fantástica y que me parece que ahí es cuando lo que va a ser, la operación que va a hacer Dick es muy interesante. Desde ya tiene un montón de novelas, un montón de cuentos, ¿sí? Vamos a mencionar algunos. Lo cierto es que Dick se ha filmado unas 20 por lo menos, ¿no? Grandes películas, Blade Runner, Minority Report, Total Recall, son grandes cuentos o novelas de Dick que se han convertido a veces en buenas y a veces en no tan buenas películas, pero que ha alimentado muchísimo la ciencia ficción de la segunda mitad del siglo XX, porque realmente en ese sentido se ha vuelto muy contemporáneo Dick. Dick ha trabajado temas que después han resultado ser mucho más que en su época contemporáneos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las drogas, todo lo que tiene que ver con el uso de las drogas desde el punto de vista recreativo, desde el punto de vista experimental, alucinógeno, con lo que tiene que ver con estos gobiernos que controlan a las personas, estas multinacionales que se ocupan de dirimir los destinos de la gente, con estas corporaciones, estas empresas que nos manejan, que hacen y deshacen el destino de las personas. Bueno, todo esto va a trabajar Dick, novelas llenas de novelas paranoicas, novelas llenas de elementos que hacen a eso que tiene que ver con una sociedad que se empezaba a construir y que seguramente va a ser explosión a fines del siglo XX. Por eso digo que Dick en ese sentido se va a adelantar mucho y el cine va a estar fascinado con Dick, porque vamos a ver que se empiezan a filmar o a hacer serie de televisión con muchas de sus novelas y películas. Una de las más conocidas, que es El hombre del castillo, novela borgiana si las hay, se va a convertir en serie, Amazon va a hacer la serie, es una ucronía en realidad. El hombre del castillo es una ucronía, es decir, es un presente alternativo. Tiene que ver con qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Es una ucronía. La ucronía es un presente alternativo. ¿Qué hubiera pasado si? Digamos, ¿qué hubiera pasado si los argentinos hubiéramos ganado la Guerra de Malvinas? Bueno, ¿cómo sería el mundo si hubiera pasado eso? ¿Cómo sería al menos Argentina si hubiera pasado eso? Está lleno de ucronías. Se han escrito millones, se han filmado un montón, ¿no? ¿Qué pasaría si a Maradona lo hubieran anulado el gol contra los ingleses? Bueno, qué sé yo, hay un millón. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera descubierto América de la forma que se lo hizo? Imaginemos, postulemos, ¿no?, que hubiera pasado, si hay libros, montones de libros sobre que juegan un poco con esas ideas, ¿no? Incluso sobre historia argentina, ¿sí? Hay una cantidad ahí de cosas, un libro de Rosendo Fraga que habla un poco sobre estas cosas, sobre la historia argentina, que qué hubiera pasado si no se hubieran hecho, ¿no?, si no hubieran pasado. Y bueno, la de Dick es una distopía, es una ucronía, perdón, creo que muy buena. Y continuando un poco con esta idea de lo que va a pasar, en todo caso, después de Dick, que es escritor que recomiendo, es un escritor que tal vez no tiene una gran prosa, desde el punto de vista literario me parece que es deficiente, pero tiene una gran imaginación, tiene unas grandes ideas y sumamente estimulantes sobre todo, porque vemos la influencia que va a tener y desde ya cuando uno lee la novela de Dick empieza a encontrar un montón de ideas, ¿no? Unas van por el lado de la metafísica, de la filosofía, incluso de una especie de cosa bastante alucinante con que tiene que después va a dar lugar a todo caso a New Age, toda una vinculación con la filosofía, lo que va a poder después ser el transhumanismo, toda esta vinculación con los androides y con los robots, toda una cosa política también muy fuerte, hay como etapas, ¿no? La obra de Dick tiene varias etapas, podemos ir encontrando ahí para todos los gustos. Hay una gran biografía, que es la que va a hacer Emmanuel Carrère, que se llama Yo estoy vivo, vosotros estáis muertos, que es la gran biografía de
Philip Dick, que es muy buena, se las recomiendo. Tenemos un momento siguiente, me parece interesante, para pensar ya en los años 80, después nos vamos a ocupar del cine, porque obviamente todo esto en el medio hay un montón de películas que vale la pena pensar. Pero vamos a pensar que hay un gran momento en los años 80 que es el surgimiento del cyberpunk, que es algo en lo cual podemos pensar que Dick también tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué es el cyberpunk? El cyberpunk es algo que tiene mucho que ver con la cultura de la informática, con esto que tiene que ver con las ciudades modernas, con los edificios, el asfalto, los rascacielos, toda esta vida moderna, todas las calles, todo esto que vemos un poco representado en la película Matrix, estas ciudades que vemos en Matrix. Bueno, ahí va a influir mucho desde el punto de vista visual, lo que tiene que ver con el cyberpunk. La gran novela fundamental y fundacional del cyberpunk es Neuromante, de William Gibson. Recordemos, William Gibson va a ser él, curiosamente, quien va a prologar la edición de las obras completas de Borges en inglés. Y fíjense que la relación no es en vano, es decir, el cyberpunk tiene elementos que podemos pensar que habría posiblemente alguna vinculación con ciertos universos borgianos, ¿no? Sobre todo el cyberpunk y lo que tiene que ver con la virtualidad. En el cyberpunk muchas veces trabaja en la virtualidad. Los personajes son hackers, todo ocurre en las computadoras y en el mundo virtual. Por eso digo que hay algo ahí que probablemente haya un elemento borgiano y William Gibson creo que lo supo ver en ese sentido. Bruce Sterling, ¿no? Otros autores que van a ir después, Neil Stephenson, que es el autor de Snow Crash. Snow Crash es una novela donde aparece por primera vez el metaverso, que es lo que después va a ponerse y actualmente muy de moda, ¿no? El tema del metaverso, este universo que funciona en la virtualidad, en las computadoras y que de alguna forma aparece la primera, el concepto aparece en la novela de los años 90 de Neil Stephenson, que es otro escritor que va a trabajar mucho el cyberpunk, ¿no? Toda esta imaginería visual, bueno, esto por supuesto es fundamental. Vamos a ver, para terminar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ya casi a fin del siglo XX? Teniendo en cuenta que el cyberpunk se empieza también a extinguir, pero va a empezar a aparecer esto que podríamos pensarlo como una corriente fundamental, con esto ya vamos a terminar, que es lo que se conoce como transhumanismo, ¿sí? Que es esta corriente filosófica de la cual van a formar parte filósofos como Nick Bostrom o como Ray Kurzweil, que es un inventor, músico, personajes muy interesantes que van a proponer esto del transhumanismo, es decir, esta superación del ser humano. Es decir, el transhumanismo va a plantear, bueno, ¿qué va a pasar cuando los seres humanos convivamos ya con máquinas que se creen a sí mismas, o sea, máquinas que inventen máquinas, cuando ya nosotros seamos mezcla de seres humanos con máquinas? Es decir, podríamos pensar que yo hoy necesito anteojos, una persona necesita un bastón, una persona tiene una prótesis. ¿Qué va a pasar cuando una persona necesita un marcapasos? ¿Qué va a pasar cuando tengamos 3, 4, 5, 8 aparatitos adentro del cuerpo? Seamos mitad hombres, mitad máquinas. ¿En qué momento empecemos a cuestionarnos esto de hasta cuál es el límite de lo humano y dónde empieza realmente la máquina? Interactuaremos con hombres o mujeres máquina, nos enamoraremos, tendremos relaciones con hombres y mujeres máquina. ¿Y dónde está el límite, no? O sea, después de cuánto yo dejo de ser un humano o empiezo a ser una máquina, en función de la cantidad de aparatos y dispositivos que puedo tener dentro de mi cuerpo, ¿no? Un chip en el cerebro, un marcapasos, unas prótesis, es decir, ¿cuándo empezaría? Y bueno, esto sobre lo que se va a dedicar el transhumanismo. Todo esto atravesado por la nanotecnología, la inteligencia artificial, por lo que tiene que ver con las nuevas formas de entender la ciencia, la ingeniería genética, obviamente la tecnología, la informática. Son todos saberes que empiezan a trabajar juntas para crear una especie de poshumanismo. O sea, ¿qué va a pasar el día de mañana con los seres humanos, ¿no? ¿Qué va a pasar el día de mañana con la raza humana, la especie humana, cuando estemos tan atravesados por la tecnología, cuando ya no podemos hablar más de humanos, sino de lo que viene después? Bueno, todo esto va a aparecer en la literatura y en el cine, ¿no? Y lo vemos, ya les digo, lo vemos en Terminator, lo vemos en Matrix, en Blade Runner, vemos criaturas que superan a los humanos, que son, ¿no? Recuerdo Ex Machina también, o la película Her, la película Spike Jonze, inteligencia artificial, por supuesto la de Spielberg, donde lo que vemos es un ser humano que supera, que es mejor, que tiene más capacidades que los humanos. Por eso digo que evidentemente el transhumanismo es algo que tiene unos años, en cierta manera, recién empieza, ¿no? Que hay un montón de cosas ahí por verse. Y creo yo que eso es un poco lo que estaría pasando a fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, y me parece que no podemos dejar de nombrar algunos escritores que vale la pena, ¿no? Hay dos escritores orientales que me parece que valen la pena, ¿no? Uno es Ted Chiang, que es el autor de La historia de mi vida, que va a dar lugar a la película La llegada, la de Denis Villeneuve. Es un gran escritor, es muy interesante. La historia de tu vida. Creo que es un gran escritor de ciencia ficción con elementos borgianos, kafkianos, una filosofía
que atraviesa la ciencia ficción, es decir, me parece sumamente interesante. Otro puede ser Liu Qin, ¿no? El enigma de los tres cuerpos, es decir, es un escritor también, en este caso oriental también, que propone cosas muy interesantes, ¿no? Digo, como una literatura ya contemporánea de ciencia ficción, creo muy interesante. Hay muchísimos escritores, pero bueno, es imposible reseñarlos a todos, pero quiero decir que es un género que sigue muy vivo, es un género que se ocupa de alguna forma de cosas que nos están pasando ahora, que tiene que ver con esta vida atravesada por la ciencia y la tecnología, y por supuesto creo yo que esto va a ser cada vez más así, o sea que la ciencia ficción tiene posiblemente un futuro, digamos, más que venturoso en ese sentido, por la vinculación que vamos teniendo, en la cual la tecnología y la ciencia a veces se inmiscuyen más en nuestra vida y moldean y atraviesan más nuestra vida. O sea que esto es lo que tiene que ver, por supuesto, con lo que fue pasando y pasó y está pasando con la literatura. Vamos a otro video en el que vamos a hablar de ciencia ficción y cine, ¿no? Pero bueno, esto era un poquito lo que quería decirles. Por supuesto se puede profundizar en lo que tiene que ver con la literatura. Así que en todo caso podemos en próximos videos volver a ocuparnos del tema. Si quieren, pasan a ver el video sobre literatura, ciencia ficción y cine, pero literatura terminamos un poquito acá, si bien el otro vamos a hablar un poquito. Así que bueno, espero que les haya gustado esta síntesis apretada. Si fue así, pongan me gusta, denle like, suscríbanse al canal y si quieren ver mi web para conocer un poquito mejor mi trabajo, adelante. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.